A continuación, salud renal y reumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud renal y reumatología. Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de salud reumatológica y renal. Hoy vamos a tratar sobre el lupus eritematoso sistémico en relación a algunas preguntas que han surgido en torno a este tema que ya tratamos en el programa anterior. Bueno, entonces para dar una continuidad a este tema del lupus, hemos recibido varias preguntas a nuestro correo electrónico. La idea es que vamos a tratar de resolverlas, ¿no? Las hemos clasificado en algunas y vamos a empezar, ¿no? Primero, nos han preguntado por qué es tan difícil diagnosticarla. La primera es porque se trata de una enfermedad multisistémica, es decir, que involucra a muchos órganos y sistemas, y puede ser que estos nos lleguen a hacer confundir los síntomas y no podamos llegar a un buen diagnóstico. Los síntomas en sí pueden corresponder a varios órganos, como son en la piel, la caída del cabello, las úlceras en la boca, en la nariz y también síntomas de una enfermedad renal. En ciertos casos, la enfermedad puede desarrollarse de manera rápida y en ocasiones pues, se puede transformar a través del tiempo. Como habíamos dicho, no es una enfermedad lineal. Esta tiene altos y bajos, tiene brotes, momentos en los que se activa y tiene otros momentos en los que la enfermedad se duerme. Los test de laboratorio no son muy específicos, pese a que hay muchos anticuerpos que lo hacen en los laboratorios. Esto no quiere decir que al tener un anticuerpo positivo se tenga la enfermedad. Aún se están haciendo investigaciones sobre el caso. Continuando con las preguntas, pues una que nos han hecho es ¿cómo se hace el diagnóstico? Bueno, obviamente por ser multisistémica y tener varios síntomas en diferentes órganos, debemos considerar que los pacientes deben evaluarse en todo su contexto. Entonces es muy importante la realización de la historia clínica, revisar los signos y síntomas que tiene el paciente, evaluar síntomas a nivel de la función renal como presencia de hinchazón, malestar general, que no son muy específicos, así como también caída de cabello, úlceras en la boca, en la nariz, problemas con el sol. Si salen al sol tienen mucha molestia, les sale unas manchitas en la cara que se denomina eritema. Y juntando todo esto, junto con las pruebas de laboratorio, podemos llegar a un diagnóstico adecuado. Entonces, al ser una enfermedad multisistémica, ¿qué médicos son los que estarían encargados del diagnóstico de esta enfermedad? Bueno, los médicos especialistas que se encargan de diagnosticar esta enfermedad están en primer lugar los reumatólogos. De acuerdo a los otros síntomas y signos, por ejemplo, en la enfermedad renal, tú como nefróloga eres la indicada a hacer la valoración correspondiente. También los médicos internistas, pero lo que nosotros preferimos es que sí sea revisado por un especialista, ¿no? Otra de las preguntas que nos han hecho es ¿qué medicamentos pueden provocar o detonar la enfermedad? Aquí tenemos algunos medicamentos que pueden estar implicados. Hay uno que se llama la isoniazida, que se da en el tratamiento de tuberculosis. Aparentemente se encuentra involucrado en provocar la enfermedad. Otro que se da para alteraciones de ritmo cardíaco, otro medicamento que también se da en la hipertensión arterial, y hay otros que también se pueden dar en epilepsia. No son todos los pacientes que van a desarrollar síntomas parecidos a lupus, son escasos casos, ¿no? El beneficio o lo bueno es que una vez que suspenda el tratamiento, pues los síntomas van a desaparecer.
Los síntomas son un poco más benévolos que en un lupus establecido, ¿no? Si hay la mancha en la cara, puede haber dolor articular, de pronto la serositis, que es el líquido que se encuentra dentro de las cavidades, pero como les decía, esto desaparece una vez que suspendemos el medicamento. También nos preguntan cuánto tiempo duran los brotes. Pues los brotes no podemos definirlo, no podemos dar un tiempo, el tiempo es muy variable. Hay pacientes que pueden permanecer con una enfermedad activa durante varios meses, mientras que otros no. Entonces, esto depende mucho de la genética del paciente. Entonces debemos tomar en cuenta que hay periodos de actividad y también que la enfermedad se encuentra inactiva, y debemos también aprender a reconocer cuáles son los signos de actividad de la enfermedad. Cuando se produce un brote, cuando la enfermedad está activa, vamos a tener algunas señales que el paciente puede darse cuenta, como por ejemplo fiebre, pero sin que se encuentre con una infección activa, la inflamación articular, que puede desarrollarse con dolor a nivel de las articulaciones, en cualquier articulación del cuerpo, obviamente enrojecimiento, va a estar caliente y va a tener una molestia constante. Puede aumentar también la fatiga, la sensación de decaimiento, aumento del sueño. Puede haber llagas o úlceras en la nariz y en la boca, que muchos pacientes se asocian con fuegos, lo que llaman fuegos, pero son asociadas a la enfermedad lúpica. Y también hay que siempre tener en cuenta las molestias, la sintomatología renal, que muchas veces se manifiesta con hinchazón o edema, sobre todo que nos damos cuenta en los miembros inferiores. Cuando nosotros nos damos cuenta de estos signos de actividad, también debemos conocer cuándo debemos acudir al médico, cuándo debemos preocuparnos por esta sintomatología que está apareciendo. ¿Cuándo nos recomiendas acudir al médico en estos casos? Bueno, hay varios momentos, ¿no? El paciente debe estar muy atento a las cosas nuevas que puedan tener. Uno de los síntomas más dramáticos y en los que sí debe acudir rápidamente al médico es cuando tiene un dolor de cabeza que no cede absolutamente a ningún analgésico y que este se acompaña de rigidez de la nuca, ¿sí? Esto es un síntoma muy, muy grave, ¿no? Puede presentar crisis epilépticas, una persona que antes no tenía epilepsia puede presentarlas, un dolor en el pecho, presencia de sangrados por ejemplo, sangrado intestinal, sangrado de vías urinarias, esto es un síntoma igual muy grave. El dolor abdominal también, cuando es muy severo e incontrolable. Puede haber de manera súbita cambios de humor, cambios del estado de ánimo, aquellas mujeres que dejan de hablar, pues esto sí es llamativo y sí debe buscar la ayuda de su reumatólogo y nefrólogo, ¿no? Otra de las preguntas es que nos hacen la pregunta de si es que el lupus está relacionado con las hormonas. Bueno, al parecer el lupus tiene una clara influencia hormonal porque, como también presentamos previamente, se presenta más en mujeres. De cada 10 pacientes afectados debemos recordar que 9 son mujeres y un varón, de acuerdo a las estadísticas y a las series de casos que se presentan. Además, el lupus tiene periodos de activación durante el embarazo, en algunas fases del periodo menstrual, cuando las pacientes se encuentran tomando hormonas para tanto como anticonceptivos o también como para restitución en la menopausia. Entonces, al parecer sí hay una clara asociación, sin embargo no es la única ni el único detonante. Sí, pues hay muchas mujeres que se quejan que durante el periodo menstrual o días previos a que inicie su menstruación tienen una serie de síntomas que se incrementan, al menos los dolores articulares. En base también relacionado con las hormonas, con el lupus, han surgido preguntas en relación al embarazo y las pacientes preguntan, ¿yo puedo embarazarme teniendo lupus? ¿Y por qué es riesgoso el embarazo en estas pacientes? Bueno, con esto has topado un tema un poco delicado, ¿no? Sí, la paciente lúpica sí puede embarazarse, pero debe tomar en cuenta que los embarazos en estos casos se llegan a complicar y bastante. No afecta la fertilidad, pues la creencia es que sí, que ellas no se pueden embarazar, pero sí se puede embarazar. Pero una vez que se dé el embarazo,
pues tenemos que seguir con el tratamiento. Se dice que para embarazarse al menos tiene que permanecer durante 6 meses sin ningún síntoma. Entonces, a partir de ese tiempo empieza a buscar embarazo y la medicación debe continuar, pues la medicación no se contraindica de ninguna manera durante el embarazo. Debemos considerar en la parte renal que durante el lupus, si la paciente tiene la enfermedad lúpica y se queda embarazada, el pronóstico de los riñones empeora muchísimo, ya que durante el embarazo puede haber un severo deterioro de la función de los riñones, complicaciones durante el embarazo, sobre todo en el segundo y tercer trimestre, que llevan a la paciente, sobre todo a la madre, a tener preeclampsia, eclampsia, lo que se llama toxemia del embarazo, y obviamente esto nos da un mal resultado para el feto, porque muchas veces o nacen muy prematuros, que no alcanzan a sobrevivir, no alcanzan la madurez necesaria, y también la madre puede tener serias consecuencias, como por ejemplo que el deterioro renal sea tan severo que tenga que entrar a diálisis, y muchas veces se quedan ya en diálisis en forma permanente, no se puede recuperar la función de los riñones. Entonces también hay que considerar esto para un embarazo, y que obviamente estén informados de lo que está ocurriendo. Pues otra de las preguntas es, bueno, tengo lupus, ¿qué pasará con mi hijo? ¿Va a heredar la enfermedad? ¿Qué va a pasar? Evidentemente sí se muestra una tendencia genética, sin embargo no podemos asegurar que el niño va a nacer con el lupus y que lo va a desarrollar en el futuro. La mayoría de los niños nacerán normales en relación a no tener lupus neonatal, pero sí hay anticuerpos, estos pequeñas sustancias que normalmente sirven para la defensa y que durante la actividad lúpica atacan al cuerpo y que pueden pasar la placenta, que es la barrera que limita la alimentación del feto, pero que en este caso van a pasar y pueden localizarse sobre todo en el corazón, alterando el sistema eléctrico cardíaco y causando bloqueos que obviamente son tratables, pero van a causar un problema en el recién nacido, que debe ser controlado luego también a futuro. Sí, pues lo que se recomienda en una paciente con lupus es que al menos durante el tercer trimestre del embarazo se haga exámenes de laboratorio más encaminado justo a estos pequeños anticuerpos, para ver si es que no están en altos títulos y pensar que puede pasar al corazón del bebé. También sí necesita la valoración por un neonatólogo con especialidad en cardiología, pues al menos debe ser monitoreado unos 4 meses, más o menos. Claro, es importante el seguimiento y no descuidarse de los controles también. Obviamente, si hubo un embarazo complicado, las complicaciones no solo se quedan en el embarazo, tanto para el recién nacido como para la madre deben haber controles subsecuentes. Sí. Aún considerando que si tuvo una toxemia, una preeclampsia, una eclampsia, puede desarrollar hipertensión en el futuro, y obviamente esto también incrementa el daño renal y la probabilidad de entrada a diálisis. En cuanto a las preguntas, nos hicieron preguntas en relación a la dieta, el ejercicio, el consumo de vitaminas, ya que siempre se desarrollan muchos mitos y recomendaciones de la vecina, de la señora de la tienda, en cuanto a lo que deben o no tomar o lo que deben o no comer. ¿Qué recomendación nos puedes realizar en relación a la dieta, el ejercicio y los periodos de descanso? Bueno, diré que no existe ninguna dieta que sea milagrosa, ni tampoco que haga desaparecer los síntomas o que cure la enfermedad. La recomendación que se hace general a todos los pacientes, tengan o no tengan este tipo de enfermedades, es que tienen que disminuir la sal, tienen que disminuir los azúcares, los hidratos de carbono y sobre todo las grasas, ¿no? Lo único que nosotros prohibimos son los brotes de alfalfa, la alfalfa, el perejil, el apio y los higos, pues estos tienen un alto contenido de carbamida y lo que producen es una alteración en la membrana de la célula, haciendo que se expongan ciertas estructuras de la célula y no se reconozca como tal. Entonces sería un desastre, ¿no? Hay muchos remedios naturales que no sabemos qué tienen exactamente. Vamos a ver si es que hagamos un ejercicio, ¿no? Para que una planta llegue a ser polvo, cápsula, agua, tiene que pasar un proceso químico. Entonces, de natural no tiene nada. Entonces, eso sí, también prohibimos todo lo relacionado
con medicina naturista, entre comillas, ¿no? Puede ser que funcione en otro tipo de patologías, pero en este de tipo autoinmune, pues no. Y muchas veces en estos compuestos mezclan muchas hierbas y a ciencia cierta no podemos llegar a saber qué es. Ahora, siempre nos preguntan ¿qué vitaminas puedo tomar? Pues no existe una manera de decirle este multivitamínico va a tomar. Una dieta equilibrada es más que suficiente. El ejercicio lo puede hacer de acuerdo a la fatiga que tenga, a los síntomas que tengan, pero con la precaución de utilizar protector solar, no exponerse al sol y si es que hace una actividad física, tratar de que sea a la sombra o con un techo cubierto. Con referencia a la fatiga, pues el paciente debe descansar las horas que su cuerpo lo pida, ¿no? Lo recomendable es que duerma más de 7 horas. Puede ser que a veces nos refiera que al despertar tiene mucho cansancio, mucho sueño, entonces recomendamos que pues debe tomar cierto tiempo de reposo durante el día. Las actividades laborales pues tiene que ser como en las otras personas, no es un motivo para incapacitar a un paciente, ¿no? Claro, entonces con esto que nos dice sobre todo de la dieta, las recomendaciones en el perejil, la alfalfa, que son prohibidos, prácticamente romperíamos el mito de que, claro, como los pacientes con lupus tienen cierto grado de anemia, que tomen jugo de alfalfa, por ejemplo, para recuperar la anemia. Entonces son recomendaciones que están fuera de contexto, ahora considerando que se ha logrado inclusive identificar cuál es la sustancia que produce la activación lúpica. Sí, es muy común, por ejemplo, las señoras que quieren bajar de peso, ellas se hacen los batidos con alfalfa y vienen luego con la carita manchada, dolores articulares, unos síntomas muy sugestivos de la enfermedad. Entonces aquí está la razón. Claro, obviamente. Además, en lo referente a la dieta, la recomendación que siempre hacemos, evidentemente, sobre todo cuando haya problema de los riñones, la dieta baja en sal. Además, considerando que los pacientes toman corticoides, la sal, el consumo excesivo de sal hace que se hinchen más, que se vean más gorditos de lo que ya el corticoide produce cierto acúmulo de grasa que no es el normal en los pacientes, y obviamente el no engordar, porque el engordar también produce problemas y también nos da problemas con la toma de corticoides. Si consumen mucho hidrato de carbono, lo que es muchas harinas, mucho almidón, también se puede desarrollar otro tipo de complicaciones como síndrome metabólico, alteración de los niveles de la glucosa en ayunas e inclusive diabetes. Entonces siempre es importante las recomendaciones dietéticas dentro de lo que ya tenemos conocido y sin ir a intentar descubrir nuevas cosas, porque ya prácticamente sabemos qué es lo que empeora y qué es lo que mejora. Pues sí, esto es importante saber. Como es una enfermedad que está en mucha investigación, ya habíamos nombrado que hay muchos estudios. ¿Qué nos puedes comentar sobre los estudios nuevos en relación al lupus? Existen varios estudios, ¿no? Son estudios a gran escala que se hacen en Europa, que se hacen en Estados Unidos. Hay los estudios clínicos que se los realiza en modelos murinos, es decir, en ratoncitos, a los que tienen la enfermedad. Genéticamente se les altera para que tengan la enfermedad y en ellos se hace la aplicación de medicamentos y de terapias. Y pues luego vienen los otros estudios que se hacen ya en seres humanos, pero una vez que ya ha pasado varios años de la investigación en modelos, en ratoncitos. Entonces, una vez que se ya pasa el estudio, pasa a nuevas fases, entonces es posible comercializar el producto. Entonces, en ese camino vamos, pues aquí nosotros queremos incentivar la iniciativa de Nefrolupus. Es la primera unidad de lupus y riñón en la que pues brindaremos una atención muy personalizada de acuerdo al caso que se nos presente. Hay otros estudios en los cuales analizan a la célula B. La célula B es una especie de glóbulo blanco que es la que genera los anticuerpos anormales en esta enfermedad. Bueno, y otra de las preguntas es ¿por qué no hay cura? Bueno, esto viene relacionado porque todavía no está muy claro qué es lo que activa la enfermedad, qué es lo que le hace despertar. Lo que sabemos es que está relacionada directamente con el sistema inmunitario que tiene una activación anormal. Sin embargo, al no saber el detonante preciso, no podemos detectarlo y traer una cura.
Al ser una enfermedad crónica que es manejable, pasa lo mismo que en todas las enfermedades crónicas. Lo que hacemos es intentar brindar una mejor calidad de vida para los pacientes, que tomen el tratamiento, que estén con los síntomas apagados y que no tengan complicaciones posteriores. Lo que habíamos comentado durante la revisión de lo que íbamos a presentar, es importante que por más estudios que hay, por más cosas nuevas que descubran, si el paciente no tiene accesibilidad al tratamiento, ya sea por el precio, porque no venden en el país, o sea, prácticamente no estamos haciendo nada. Entonces debemos tomar mano lo que tenemos para brindar el mejor tratamiento al paciente y que se encuentre en la mejor condición sin complicaciones a futuro. Y también hacerle concientizar al paciente de que no es una enfermedad que se cura, pero que obviamente es manejable, es controlable y que si no toma la medicación que se le está enviando, por más efectos adversos que tenga, los resultados pueden ser fatales. Sí, también bueno, algo que no queremos dejar pasar es que hay muchos comentarios, muchos videos que son un poco extraños en los que ofrecen curas milagrosas, ¿no? Como bien habíamos dicho, el lupus no es una enfermedad mortal, es controlable, pero no nos dejemos guiar por comentarios que no tienen una base científica, que son más bien pseudociencia. En todo caso, cualquier duda, tenemos que preguntar siempre al especialista para poder aclarar. Bueno, eso es todo lo que vamos a presentar en relación al lupus eritematoso sistémico y las preguntas que nos han realizado. Si tienen alguna duda, sugerencia, preguntas, no duden en escribirnos a www.nefrolupus.com. Ahí encontrará toda nuestra información. Bueno, en resumen, en este programa hemos tratado sobre las varias preguntas que hemos recibido. Esperamos que hayamos podido resolver todas las dudas. No duden en escribirnos, no duden en seguir haciendo preguntas, esto nos retroalimenta y nosotros podemos seguir adelante. Bueno, nosotros intentamos resolver todos sus cuestionamientos, todas las cosas que están un poquito claras y a veces hay mucha información en el internet que es confusa y también equivocada, entonces la idea es poder aclarar para tener una mejor idea de las enfermedades, tanto reumatológicas, renales y en general para poder salir de cualquier mito o de cualquier creencia que puede llevar a un tratamiento equivocado con un mal pronóstico y con un mal desenlace. Obviamente es lo que se quiere siempre, la salud y el bienestar de los pacientes. Aquí tenemos nuestra página web www.nefrolupus.com. Ahí tenemos el link para que ustedes nos puedan seguir escribiendo, contándonos sus preguntas y así poder resolverlas. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud Renal y Reumatología.